tratar de entenderlo con José Luis Tapia, conocido economista que hemos invitado acá en el set, que está aquí con nosotros, es si realmente fueron las grandes empresas las que no pagaron o este perro muerto viene sobre todo de las medianas empresas que quizá son las que más se han terminado aprovechando el asunto. Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabricio? A ver, Me estoy medio indignado con el tema, ¿eh? no cualquiera, porque yo también he estado revisando cifras ahí acerca de cómo se desempeñó y lo primero que uno encuentra es que la información más actual sobre eso es hasta 27 de abril del 2022. Correcto. Entonces estamos hablando de 2 años. Y hasta ese año, Más de o 2 menos, años, ¿eh? 2 años y medio, casi 3. Sí. Entonces uno lo que ve es que el 80% de lo que se prestó hasta esa fecha se ha cumplido, pero solamente con Reactiva 1, porque eran dos préstamos que Sí. hizo, Reactiva 1 y Reactiva 2. Y era de 30.000 y 30.000. Entonces, en el primer tramo de 30.000, el 89% se cumplió con devolver. Lo que falta es el otro Reactiva 2. Y ese Reactiva 2 no hay cifras, no hay manera de saberlo, solamente lo sabe COFIDE. COFIDE tiene la información sobre... y me imagino que también la Contraloría, algo tiene que ver ahí porque hizo unas pesquisas por ahí, pero no informó más. Entonces, nosotros los economistas que hacemos seguimiento a la cosa pública, hemos visto con lo que hay cosas bastante llamativas, ¿no? Antes de entrar a eso, como para mi mamá, para mi abuelita que tiene 90 años que está en el Cujo, que me está escuchando, saludos para mi Carmelita amada, voy a ir a pasar Navidad con ella. Explícalo desde el principio. Sí, ¿Qué correcto. es Reactiva y cómo así se genera esa trampita que al final estamos detectando? Ya, el Reactiva es un programa que lo instaló el gobierno con la finalidad de salvar a las empresas que no podían seguir vendiendo o atendiendo al público de una manera organizada, regular, porque en ese momento se le pidió a todos que dejaran de producir y que dejaran Por la pandemia. de trabajar por el contexto de la pandemia. Mal llamada, digamos, pandemia, porque yo lo veo en un punto de vista económico, se llama cuarentena. Y la cuarentena te dice, Correcto. no trabajes Sí, claro, y que no entiendo. vayas a producir Estás más. adentro de tu casa, no puedes hacer nada. Entonces, cuando tú le obligas a una empresa que no produzca en los ritmos normales, entonces ahí viene el problema. ¿Y quién me paga la diferencia entre lo que yo puedo vender desde mi casa y lo que antes había? Entonces, esa medida del gobierno, la cuarentena, obligó a muchas empresas a cerrar, entre ellas los restaurantes famosos y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que originó? Que tuviese menos ingresos. Y tenían que ir a los bancos a dar las explicaciones por qué no podían seguir pagando. Entonces, el contexto era, nos han mandado a la casa, no podemos producir normalmente y eso es lo que hace que yo no le pueda pagar como empresa a los bancos. Entonces, como eso era una cosa bastante generalizada, no era de 1, 2 o 3 empresas, entonces el gobierno dijo, si mantenemos las cosas como están, las empresas van a ser, como se dice, coaccionadas por los bancos para obligarlos a que paguen sus deudas. Entonces el gobierno le dice a los bancos, un momentito, no le hagan nada a las micro, a las medianas, a las pequeñas, grandes empresas, porque yo me voy a encargar de garantizar esas deudas que ahorita no lo pueden pagar, con una ayuda que me lo va a dar el Banco Central de Reserva. Ok. El Banco Central de Reserva emitió 60.000 ¿Me estás millones. hablando de dinero de nuestras reservas que iban a tener que ser... iban a meter la mano a nuestros ahorros para empezar a pagarles a las empresas? ¿Así? No. Lo que sucedió es que hizo una emisión. Una emisión significa el Banco Central emitió 60.000 millones de soles en 2 tramos. Primero lo hizo 30. ¿Qué significa emitir? Emitir es producir dinero. ¿Pero eso no crea inflación? Claro, pues después vino la inflación al año siguiente. O sea, esto tiene sus consecuencias, ¿no? Ok. Entonces, esa emisión de 60.000 millones estaba respaldada por lo que se dice la promesa del gobierno de que eso iba a estar siendo sostenible en el tiempo. Sostenible significa que esos 60.000 se va a ver compensado con mayor producción. Ok, con el trabajo que supuestamente se va a hacer. Claro. Entonces, dando las garantías del caso, el gobierno le dijo a los bancos que no se preocupe, que van a garantizar entre el 89 y 98% en todos los casos, micro, mediana, pequeña, etc. Entonces, organiza el gobierno ese programa. Primero suelta un decreto ahí legislativo, no me acuerdo el número, pero él le dice a los primeros grupos que tenían que tomar. Las microempresas se les va a considerar solamente hasta 40.000 soles.
O sea, si tú tienes una deuda hasta 40.000, te vamos a considerar como microempresa. Entonces, y así va con otras empresas de mediano y gran tamaño. El asunto es que en el momento de la garantía, le dice a las empresas, ustedes van a pagar lo que resta. O sea, el saldo era así. Yo garantizo el 100%, dice el gobierno, a las empresas bancarias, y en el caso que fuera 98%, el 2% de la deuda lo tenía que pagar las empresas. Ajá. El 2%. Okay, poquito, o sea, de la deuda. En ¿no? fin, okay. Claro, pero con un contexto de, digamos, de cuarentena, entonces digamos, la prioridad que tienen las empresas no es pagar justamente a veces las deudas que tienen con los bancos, sino pagar, por ejemplo, planillas, luz, agua que se le venía atrasando porque no podían pagar, porque incluso a las empresas eléctricas le dijeron que tenían que prorratear sus pagos para dentro de 2 meses. Entonces ahí viene, creo yo, la falla del programa, porque la falla del programa significa, ok, vamos a hacer eso que tú has dicho gobierno y lo vamos a poner en ejecución. Y ahí he encontrado cifras interesantes, ¿no? Porque se supone que esto tenía una consecuencia, debería favorecer a los menos favorecidos y a los que tienen capacidad financiera por ser grandes o medianas empresas, deberían ser las menos aplicables para el programa. Entonces, ahí las cifras vienen un poco así para contarle a tus oyentes lo siguiente. Por ejemplo, cuando uno ve la cantidad de préstamos dados, tú ves primero que de las 28 entidades financieras, los préstamos se han concentrado en 4. O sea, mejor dicho, se han visto Estamos hablando de bancos y de cajas. Entidades financieras en general, donde hay caja rural, caja municipal, etcétera. Entonces tú ves que 4 bancos han concentrado el mayor beneficio de la garantía, es decir, que sabían ellos que iban a recuperar sus préstamos hasta al menos hasta el 98%, ¿no? Que son 4. ¿Cuáles son? Es el Banco de Crédito, el Banco BBVA, Interbank y Scotiabank. Entre ellos te hace el 82% de todas las garantías dadas al Estado, realmente era para ellos, es decir, para que no perdieran sus créditos que habían, digamos, asegurado el gobierno con esa garantía de los 60.000 millones de soles. Entonces ahí tienes el 82%. Luego, ¿qué región se ha visto beneficiada? O sea, ¿cuáles han sido las empresas más beneficiadas de qué región? Y ahí entra Lima. Lima concentra el 60% del total de todos los préstamos que han sido concedidos para esas empresas. Pregunta, ¿Lima concentra cuántas empresas a diferencia del país? Para poder saber, porque 60 puede parecer mucho, pero si en Lima está el 90% de empresas importantes, entonces es entendible que sea así. Sí, en total las empresas fueron beneficiadas 441.000, de los cuales el 132.000 de esas 441.000 están en Lima. Y que te concentra el 60% de la garantía de los préstamos. Bueno, no sé si es muy... O sea, estamos hablando de menos de la tercera parte, casi, menos de la cuarta parte incluso. Sí, porque es el 30%. O sea, a la cuarta parte, digamos, de empresas le cayó el 60% de las garantías. Entonces, tú tienes por ahí que de esas empresas, las limeñas, te concentran el 60% del total de las garantías. 4 empresas bancarias de las 28 entidades financieras le garantizaron el 82% del total de los préstamos del Reactiva 1 y Reactiva 2. De esos, ¿cuántos pidieron reprogramación? Quiere decir, yo le estaba dando no puedo pagar, por favor, dame un poquito más de tiempo. Exacto, o sea, ahí se prolongó 2 años más. Sí, claro. Ahí más o menos han sido el 48%. La mitad. De todo, exacto, casi la mitad. O sea, unos 15.000 millones dijeron, deme más chepa, o sea, deme más tiempo para seguir pagando lo que debo. O sea, 48%, o sea, la mitad de casi todos los beneficiarios, ¿no? Entonces, esto revela varias cosas, ¿no? Primero que, a ver, ¿cuántas empresas fueron las beneficiadas? De las microempresas, 360.000. O sea, del total de 441.000 empresas beneficiadas, 360.000 fueron microempresas. Pero las microempresas solamente llegan a un pequeño, digamos, beneficio. O sea, el 11% de todo lo garantizado fueron para la microempresa.
O sea, del 100%, el 11% a esas 360.000 microempresas, el 11% del total, mientras la empresa pequeña, mediana y gran empresa se llevan el 89% de las garantías. Entonces, ya uno empieza a observar eso, ¿no? Y decir, bueno, ¿a quiénes ha beneficiado? Prácticamente entre la mediana y gran empresa han sido los principales beneficiados, ¿no? Ahora, ¿y es cierto eso de que hay empresas que se están cambiando el nombre para no pagar las deudas? Supongo que sí, no ¿Cómo me así consta. ¿Cómo así podría ser esa jugada? Porque, digamos, a ver, liquida la empresa. ¿Ya? Liquida, o sea, liquida significa darle de baja al RUC. ¿Bancarrota es eso? Sí, bancarrota, quebró, no puedo pagar, entonces al final las deudas que tiene con sus trabajadores, todo eso se tiene que pagar. Entonces declaran eso de esa manera y entonces se salva, digamos, de alguna manera de no pagarle al banco de manera inmediata. Tú sabes que hay una prelación en los pagos cuando tú tienes deudores. ¿Qué significa prelación? Prelación significa prioridades en el momento de tú hacer tu liquidación. Lo primero que te dice, cumple con la Tus SUNAT. deudas. Sí, Ah, primero ok. con la SUNAT. Ok, primero. Bueno, en fin. ya. Segundo, con los No trabajadores. entremos en ese tema porque ahí los dos vamos a estar de acuerdo y le vamos a dar duro al tema de los impuestos. A ver, en fin. En el segundo lugar vienen los trabajadores. Deuda con los trabajadores. Tercero, con los proveedores. Cuarto, con las entidades financieras. Entonces ahí ya tú sabes por qué razón prefieren decir, bueno, se me fue todo en los primeros 4 y no te alcanzó para ti, banco. Sí, claro. Entonces ahí tiene una manera de zafarse del problema. Pues. Entonces, como las deudas no se heredan, entonces porque es entidades, personas jurídicas, empresas, no es que se va con la persona, sino con la persona Ya, jurídica. ¿y por qué la salida, o no sé si la trampa, pero digamos, la salida más propicia sería el cambio de nombre? Bueno, ahí sí ahí sí no te tengo una explicación, porque si yo liquido la empresa y hago todo Ya para no tengo plata pagar, para más. Claro. ¿De qué me sirve cambiarme el nombre? Claro, ahí tendrías que crear una empresa nueva y ser sujeto. A no ser que tú tengas una caletita, ¿no? Un guardadito, no hayas declarado todo el dinero que realmente te sobró. Puede ser, puede ser. Quizás Pensando mal, tienes por tu bolsita, supuesto. ¿no? Tu bolsita de Sí, platita de exacto. reactiva que tienes ahí Es- guardadita y no quieres decir de dónde salió, Ajá, me cambio el nombre y exacto. comienzo de cero. Podría ser. Eso es exactamente. Podría ser eso. Podría ser eso. Interesante, ¿no? Bueno, a ver, piensa mal y acertarás. En fin, a ver, entonces, a ver, tratando de pensar bien con el señor Martín Vizcarra, alias el Lagarto, él podría decir, oye, yo lo hice esto para salvar salvarlos a la gente pues, que estaba chambeando, a las empresas, a las medianas, etcétera. No me pueden echar la culpa por la buena actitud, por la disposición positiva que yo tuve. Lo que pasa es que hay varias formas de salvar a empresas, no solamente dándole este programa. Por ejemplo, pudo haber reducido impuestos, que era una forma también de aliviar. Porque mira, imagínate si tenía que pagar en marzo. Marzo comenzó la cuarentena. Si tenía que pagar en abril, a ver, sus impuestos por el tema de la cuarentena, no paga. No, pues, José Luis, pues, discúlpame, no seas así. O sea, achicar impuestos es que se perjudique el Estado. El Estado no se perjudica nunca, ¿no? Supuestamente el último que se perjudica es el Estado, que nos perjudicamos nosotros, ¿no? Sí, pero si que se perjudique el ciudadano primero. Unos buenos políticos le hubieran dado esa ruta al gobierno. Porque ¿no? la idea es que si alguien se tiene que perjudicar acá, que se perjudiquen el Claro, Estado, el no nos Estado. perjudiquemos nosotros. Claro, Nosotros no somos el Estado, ojo, ¿ah? No somos del Estado, porque ahí, por ejemplo, técnicamente el Estado, el gobierno, es un empleado para nosotros. Nosotros le pagamos. Es un servidor público, claro. Nosotros le pagamos para que haga cosas. Ese es el gobierno. Entonces Y si alguien se tiene que perjudicar, tiene que ser. Yo como soy el que pago, mando, pues, ¿no? O sea, yo le estoy diciendo, señor, usted tiene una constitución, el cual usted tiene que cumplir, estos son sus deberes, así que si usted tiene un problema, yo no me tengo que sacrificar, sino usted es el empleado, yo soy el jefe de usted, no tengo por qué yo si estoy poniendo el dinero ahí. Perdón, ¿cuál fue la política de Martín Vizcarra? Primero, seguramente es reprensible, yo estuve en total desacuerdo en su momento, seguramente varios economistas también, quizá entre ellos tú, de cerrar la economía como se cerró, de acogotarnos en una jaula y meternos adentro como si fuésemos... como si fuésemos pues, Estados Unidos en la mejor época abogante, salir adelante sin trabajar, en fin. Y luego de esto viene una situación reactiva que empezamos a
para algunos fue un regalo de dinero, porque fue mucho dinero, se le dio mucho dinero a las empresas con prerrogativas bien cortas, o sea, con plazos largos para pagar y con la posibilidad de sacarle la vuelta a la situación como ahora. Ahora, ¿cómo se soluciona el asunto? Y hechos todos estos desmedros, todos estos errores, ¿qué se hace ahora? Bueno, ¿O ya es dinero perdido? Bueno, todo es recuperable siempre que se haga bien las cosas. Por eso nosotros hablamos de reformas. Cuando yo siempre insisto, las reformas son las que le va a dar el sostén para largo plazo a una economía, a un país, sostenibilidad tanto política como fiscal y todo eso. Pero no pidas soluciones dentro de un sistema político de corte estatista, que es enfermedad del Estado. Estatismo es enfermedad del Estado. No funciona bien cuando uno está enfermo. Entonces tienes que hacer reformas para justamente liberar todos esos problemas que tenemos ahí atados. Tenemos que liberarnos de eso y eso significa que hay que rehacer cosas. Y ahí está la reforma política, económica, educativa, salud y pensiones. Si no haces eso vas a tener parches y los parches son prórrogas, por ejemplo, reactivas, prorrogar o coaccionar o obligar que hagan determinadas cosas. Entonces eso no funciona porque las obligaciones te prohíben algo, no funciona. Tú fíjate nomás, las prohibiciones contra las drogas no funcionan, las prohibiciones de no te pase la luz roja acá en el Perú no funciona. ¿Por qué? Porque el aparato institucional está totalmente debilitado, no se puede hacer cumplir la ley. Tenemos policía y no pueden atrapar hasta ahora al señor Cerrón. Entonces, tenemos un problema serio, no es un problema que se pueda solucionar con medidas parche, con reprogramaciones, sino que el tema es económico en total. Hay que rehacer todo, hay muchas cosas por hacer. Por eso... a ver, entremos a ese tema entonces. Estamos con José Luis Tapia, economista, está aquí con nosotros 11:02 de la mañana. José Luis, ¿cómo ves la economía? ¿Cómo está el manejo económico de Dina Boluarte hasta hoy, finales del 24, a año y medio? Bueno, supuestamente año y medio de Jara, no sé que la saquen a la señora vacada con todos los errores que está cometiendo, podría darse. ¿Cómo ves su manejo económico hasta ahora? Mira, nosotros estamos viendo que va a finalizar este fin de año, tal vez llegue a 3%, 3,1%, tal vez 2,9%, no sabemos bien cómo va a ser la campaña ahora en Navidad. ¿Cuánto se pudo haber crecido? 6%. Porque eso era lo normal en el Perú, sacar a la gente de la pobreza con 6. Crecimiento de 6, o sea, el doble de lo que estaba haciendo Dina. ¿Y qué es lo que hubiera hecho la señora si no se hubiera dedicado a otras cosas? Hubiera hecho reformas, esas reformas que decimos nosotros de libre mercado, gobierno limitado, bajar impuestos y todo eso. Entonces hubieras logrado crecer al doble, al 6%. Entonces, eso es para que veas el potencial todavía de crecimiento que tiene el Perú, pero todavía no lo puede hacer porque no ha hecho las reformas. Entonces, en la perspectiva va a acabar 3. 3 es pobre. 3 no sacas a la gente de la pobreza. Es como si dejaras de atender a no sé cuánta gente, de no darle comer. Si le das de comer a 500.000, no le estás dando de comer a 500.000, sino a 200.000. Ese es más o menos el crecimiento, no permite sacar a la gente de la pobreza. Ok, claro, o sea, hay más gente pobre de lo que crece normalmente. Exactamente, ¿no? Ahorita son más o menos el 30%, antes era el 21%, con Vizcarra, antes de entrar a la cuarentena era el 21%, y ha aumentado 9 puntos, o sea, han entrado cerca de 4 o 5 millones más de lo que había. O sea, con pandemia, con Castillo y con Dina, sí. 9 millones más de pobres. Sí. Entonces, eso indica de que no se Perdón, ha hecho 9% más de pobres. Sí, 9% más de pobres. Entonces, eso indica de que no se ha hecho la tarea. O sea, no ha tenido ministros reformistas. Siempre han trabajado sobre lo que tiene. Y sobre lo que tiene no puedes trabajar porque es muy pobre lo que se ha hecho. Entonces, eso poco que ha quedado de los 90 han trabajado con eso y eso se desgasta en el tiempo. Tienes que hacer reformas, como los carros. Los carros, cada cierto tiempo tienes que darle mantenimiento, tienes que cambiar aceite, gasolina, pastilla de frenos. Todo eso es igual la economía. La economía necesita hacer ajustes, reformas para que funcione bien. Si no, se lentifica y ya no encuentran mercado las empresas. Entonces, las empresas dicen, con respecto a la campaña de Navidad del año pasado, solamente hemos tenido un crecimiento muy pobre, o no nos ha ido bien, o se ha mantenido igual. Eso es porque el mercado no es potente, el mercado no tiene ingresos suficientes, no tiene inversiones suficientes, y la señora Presidente lo que ha hecho es heredar cosas por la propia inercia que ha habido de los otros gobiernos. El programa Puerto de Chancay, ¿no? El Puerto de Chancay ha sido una tabla de salvación para su imagen política.
pero no ha sido gestionado durante su periodo de gobierno. O sea, esto tiene años, o sea, el puerto de Chancay tiene años de proyecto. Nada más que ha venido ya las inversiones fuertes a partir del anteaño pasado. Pero recién este año se ha visto los frutos, pero es antes de su gobierno de la señora Boluarte. O sea que este proyecto no ha sido por la señora Boluarte. José Luis, explícame un poco y explícale a la gente junto con nosotros que nos está escuchando aquí en Betel Radio. Estamos en el 100.1 FM, hoy 13 de diciembre, 11:06 de la mañana. ¿Por qué hablas tanto de que se deben bajar los impuestos? Pues ¿no son necesarios los impuestos? Sí, son. No necesitamos más impuestos para que hayan más cosas a favor de nosotros en el país, carreteras, no sé, hospitales, cosas. Sí, claro, los impuestos buenos son necesarios, pero los impuestos excesivos hay que bajarlos. O sea, eso es lo que tenemos ¿Cómo nosotros. así? A ver, explícalo, por favor. A ver, cuando se dice excesivo es que se cobra más de la cuenta. O sea, todas las cosas que nosotros tenemos ahorita comprando tiene impuestos. O sea, la leche tiene impuestos, el agua tiene impuestos, el transporte público, las pensiones, todo tiene impuestos. Claro. Entonces, lo que estamos diciendo es, se está cobrando demasiado impuestos y eso hay que rebajarlo. Impuestos excesivos, cualquiera está en contra. Los impuestos necesarios, uno no está en contra. Entonces, ¿qué es lo necesario? Impuestos que sirvan para financiar lo importante, lo necesario, lo conveniente. Por ejemplo, policías. Impuesto para financiar una buena policía, impuesto para financiar patrulleros, impuesto para financiar tecnología, impuesto para financiar drones, impuesto para interconectar las comisarías, impuesto para operaciones de inteligencia, impuestos para dotarle a la policía de mejores armamentos. Eso es lo necesario. ¿Qué es lo innecesario? Impuestos excesivos e innecesarios. Por ejemplo, utilizar impuestos para financiar el capricho de un cineasta que, como no ha podido venderlo en el sector privado su película, nosotros como pagantes de impuestos le financiamos su película dado que no ha podido lograr el financiamiento en el sector privado. Y ahí se va los impuestos en pagar una película. O sea, no es una película, sino varias películas de cineastas que no han podido lograrlo por el sector privado. Ahí tienes un impuesto excesivo, es decir, un impuesto innecesario, porque eso no es prioridad. La prioridad está en la seguridad, no en hacer películas de cine. Hay otros, por ejemplo, impuestos innecesarios. Por ejemplo, el ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, es una autoridad de 5 autoridades en el transporte urbano. O sea, estamos pagando al LATU, estamos pagando a Sutran, estamos pagando a la Municipalidad de Lima, estamos pagando a la Municipalidad Distrital y estamos pagando al Ministerio y a la Policía. Esas son las autoridades en el transporte. Excesivo porque solamente basta con una autoridad en el transporte para que ordene bien el transporte. La idea es esa, ¿no? Que no hayan 2 o 3 autoridades porque no se pisan los talones. Entonces ahí tienes como nuestros impuestos paga LATU, paga Sutran, paga al Ministerio de Transporte. Entonces, ¿de cuántos impuestos estamos hablando? Yo he hecho cálculos, por ejemplo, sale 82 mil millones más o menos lo necesario para justicia, seguridad y obras, carreteras, buenos caminos. Eso significa un IGB nada más, un impuesto, uno, nada más, 18%. Y si quieres ¿cómo tener está? un poquito más de dinero en el Estado para, no sé, hacer ayuda social, no sé si yo sé que no es el rol del Estado, Sí. pero, digamos, me hago yo presidente, a ver, me votan por mí, yo voy a querer ayudar a la gente Sí. de manera, a ver, de ánimo personal, no porque tenga la obligación, Sí. sino porque quiero hacerlo. Quizá un impuestito más pues para darle comida a los chicos en el colegio, no sé, o A no. ver, es que por eso digo, como es un programa de reformas, entonces el conjunto de reformas te va a dar el dinero. No es cobrar más impuestos para ayudar a los pobres, sino es cómo ayudas tú a los pobres no utilizando dinero del gobierno cuando pueden ayudar otros sin dinero del gobierno. Y ahí tienes las iglesias, el propio mercado genera su mecanismo de ayuda. Cuando a las empresas le va bien, ponen su fundación. Cuando a las Es verdad. empresas Lo que le tú va estás mal, diciendo es cierto. no pone nada de dinero. Sí, es verdad. En tiempos de pandemia, cuando comenzó la pandemia, yo y mi esposa y varios hermanos empezamos a pedir ayuda para la gente y la verdad, en ese tiempo pues, Perú había, ¿no? Sí. Y mucha gente empezó a aportar. Y además es verdad. un engaño decir que el Estado llega con la ayuda. Yo, por ejemplo, el fin de semana estuvimos en la parte alta ahí de San Juan del Lurigancho para conocer ahí, pues queríamos llevar una ayuda navideña
y no llega ni siquiera con escalera. ¿No? Y preguntamos, sí, Caliwarma, Cusiwarma, qué sé yo, todos los programas del Estado, ¿llega acá? No, no llega. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, tengo hace 25 años viviendo acá en la parte alta del asentamiento humano José Carlos Mariate, ¿no? Entonces, el Estado ni siquiera con escalera, ni siquiera con ayuda social. Decir que el Estado puede ayudar, yo creo que es media verdad o media mentira, no sé, pero no llega por lo menos en esos lugares. Entonces, la cobertura del Estado es peor todavía, porque cuando trata de ayudar, se le filtran gente. Eso se llama la filtración. ¿Qué significa? De que si yo doy 100 desayunos a niños, 41 que van no lo necesitan. Y hacen como especie de mafias internas para llevarse la leche, pues, y la venden en otro lado. O sea que realmente no está ayudando a la gente porque 41% se lleva y deja sin leche al resto. Esos son los programas del gobierno, porque dentro de ese programa hay gente interesada en lucrar, en vender leche y no dar leche, sino vender la leche por lo bajo. Entonces, esos son los programas de gobierno. Por eso digo, los mejores administradores de los programas sociales son las iglesias, las fundaciones, la gente que se dedica a estos temas que son de sin fines de lucro, porque a ellos les nace eso. En cambio, a los funcionarios del Estado no les nace la ayuda social, sino les nace el interés de comprar la leche para ver cuánto le saco al gobierno en sobreprecio y todo eso. Pues entonces, ¿para qué darle el impuesto en ayuda a los pobres si sabemos que va a acabar mal los programas sociales, ¿no? Interesante el asunto. Eso significaría que desde tu perspectiva solamente un solo impuesto. O sea, a ver, ¿y qué haces con el impuesto vehicular, con las alcabalas y todo eso? No se cobra. De verdad, ¿cuál es la razón para el impuesto vehicular, José Luis? Discúlpeme que me estaba yendo por la tangente, pero Sí. yo, como la gran cantidad de gente que tiene un auto, tenemos que estar pagando todos los años un montón de plata, la verdad, porque el impuesto vehicular a la final terminan sacándote, no sé si, bastante dinero. Ya. Y sacas tu cuenta y al cabo de unos 10 años o 8 años que tienes tu carro, ya pagaste tu carro. O sea, te compraste otro carro con la cantidad de impuestos que has terminado pagando. ¿Y para qué es eso? Mire, los que inventan los impuestos lo Si ya te pueden... cobran el peaje, Sí, supuestamente. Sí, sí. Lo que ahí te indica, hay varias formas de verlo, ¿ya? Yo te voy a emplear la que yo utilizo normalmente, que es liberalismo clásico. Normalmente los impuestos son una forma de quitarle dinero a alguien porque el deseo de esa persona de quitarle no lo puede hacer por la vía persuasiva. O sea, irte a preguntarle a alguien, oye, ¿puedes ayudar para lograr este objetivo? En el caso del impuesto ese que tú me dices, el predial, dicen que es para fines de mantenimiento de pistas, etcétera, ¿no? Que los carros utilizan las pistas y malogran las pistas y entonces hay que hacer dentro de ese impuesto digamos, del auto, hay que cobrar esos daños, esas externalidades negativas que tiene estos autos. Entonces, el fondo del asunto no es ese. El fondo del asunto es que por ejemplo, ¿quién puede demostrar que ese impuesto Se usa para eso. se usa? Que se demuestre que lo han utilizado para los fines. Entonces, eso es simplemente es un botín, digamos así, ¿no? Porque de ahí van a meter la mano y van a servir para gasto corriente, que es lo normal. Tú sabes que el Estado, en total de lo que recauda, 71% se va en gasto corriente. O sea, gasto corriente, ¿qué cosa? Sueldo, salario, agua, luz, papel higiénico, cafecito, galletitas y cosas por el estilo. Entonces, ese 71% es sueldos y salarios, lo cual mantiene contento a una clientela política que serían los trabajadores del Estado. Y el 29% sería el gasto de inversión. Gasto de inversión se refiere, por ejemplo, Obra pública. Obra pública, compra de patrulleros, no sé, diálisis, camas, Entonces me estás UCI. diciendo que una de las salidas desde la perspectiva que tienes tú del liberalismo clásico para empezar a solucionar el problema del Estado grande es que despedir gente, achicarlo. Por eso te explico, ¿ves? De nuevo, las reformas. Porque una cosa tiene que compensarse con la otra. O sea, yo no puedo... O sea, menos sueldos es votar gente, ¿no? O sea, yo no puedo hacer esto. Votar gente y dejarlo a su suerte. Lo que tengo que hacer es reducir el tamaño del Estado, eso es lo que estamos proponiendo, funciones más que tamaño, funciones. Y el resto de los que no van a estar, por ejemplo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria o Producción, Pesquería, ¿dónde lo reasigno? En donde se necesita. ¿Y dónde lo necesito? En seguridad, en justicia y en obras públicas.
O sea, todo lo que yo pueda reasignar y fortalecer y aumentar la presencia del Estado en seguridad, en justicia y en obras públicas, yo debo hacer ese esfuerzo. Entonces ahí viene el primer grupo, lo reasigna, es decir, saco del Ministerio de Trabajo, lo pongo en el Ministerio de Defensa. O sea, si el Estado tiene que ser grande en algo, es en los músculos del brazo y de las piernas, no en la panza, ¿verdad? No tienes que engordarlo todo. Buena la Si metáfora. tienes que hacerlo grande, hazlo pues en los músculos que van a funcionar. En lo que hace a la gente Que es ponerla, seguridad, necesitamos seguridad, claro. sí. Necesitamos una mejor judicatura, el que el sistema de justicia funcione, sí. Y necesitamos obra pública, necesitamos el tren Inca, ¿verdad? El que Por vaya supuesto. de Chota, si tú quieres, hasta Puno. ¿Por qué tanto lo recuerdan a Fujimori? Fujimori lo recuerdan bastante por esas carreteras, esos caminitos. Los colegios, la esos electrificación. Él llegaba y decía, se hace, y se hace, y se hace. hacía, exactamente. No Entonces, había burocracia ni nada del tema. Igual, ¿no? Hacer escaleritas en los cerros. Todo eso forma parte del cambio digamos, para una persona, ¿no? Entonces, el tema de la reasignación de todo esto que acabo de hablar se va para esas tres funciones del Estado, ¿no? Entonces, el otro es la reforma económica que acompaña, es darle trabajo a esos empleados públicos que por alguna razón a la hora de reasignar no van a entrar todos. Le abro la cancha, le abro las oportunidades para que encuentre trabajo y puede ir ganando más que en el sector estatal. Eso se llama la reforma económica. Es decir, abro el mercado para que entren todos los que no han podido estar reasignados en el aparato estatal. Entonces, con eso tú le estás dando el soporte, ¿no? Es decir, no es tipo Fujimori, ¿no? Agarra, dice, voy a despedir a todos, le doy un incentivo y ya tú ves cómo te las arreglas, ¿no? Sino que nosotros lo que estamos haciendo es un empleo estatal sustituido por un empleo privado. O sea, no hay pierde Ya, ahí. pero ¿cómo haces para hablar con las empresas para que lo tomen al empleado? O sea, que vas a ir empresa por empresa a decirle, oye, y te voté a este, por favor, No. contrátalo. No, porque los talentos que tienen, por ejemplo, los trabajadores del Estado, tienen talentos definitivamente en el control, en la supervisión, en el seguimiento, en las regulaciones. En el mercado también hay eso, hay la supervisión, hay el seguimiento, hay el control. Y los empleados estatales tienen mucho de eso bueno. Entonces el sector económico se va a ir expandiendo. Ya, pero hay un tema ahí A ver. que es quizás subjetivo, quizás la ley no lo contempla porque es demasiado estricta la manera de pensar de nosotros. Normalmente, no sé todos, pero normalmente el trabajador público es un trabajador que está acostumbrado a un tipo de chamba sin la presión de la chamba privada, un poco amodorrado, quizá, no en todos casos, yo no estoy generalizando, pero se tiende a pensar eso. Entonces tú sacas a una señora, a un señor que tiene 20 años trabajando en el Estado con un ritmo de trabajo, quizá un poco burocrático, no sé si lento, así se trabaja pues en el Estado, ¿no? Y lo llevas a una empresa pública y no sé si va a funcionar, ¿ah? Ya privada. O sea, ya alguien de 55 para adelante, de 50 para adelante, ya está acostumbrado a un ritmo, ya no quiere salir de su comodidad. ¿Cómo haces para que termine trabajando eficientemente porque las empresas privadas van porque van y están así al galope, ¿eh? O sea, si no funcionas, te pasaron las tortugas, ¿ah? Hay algo, por ejemplo, que el peruano le gusta mucho, es el dinero. Entonces, cuando tú le dices, oye, te voy a pagar 50% más, ¿harías esto? Ya, dime dónde es la chamba. O sea, la actitud del peruano no es del empleado público, menos todavía, porque él está así, porque está en un sistema que no le ofrece ningún incentivo de mejora. O sea, no es como el sector privado, ¿no? Que se maneja por otros incentivos, el premio, el reconocimiento, un buen ambiente laboral. A veces eso pesa más que el mismo sueldo. Quizá mi perspectiva o la pregunta ha sido un poco prejuiciosa, porque lo que tú estás diciendo también es verdad. Ojo, sí. Claro. Entonces, y encima tiene familia detrás. Entonces la familia lo va a presionar. Oye, ¿qué haces en el Estado ganando 1.500 soles cuando tú acá en el sector privado, según me han dateado mi vecina, mi vecinito está ganando más de 3.500 soles por medio tiempo? Entonces, oye, ponte las pilas. O sea, la presión de la familia también es muy importante para cambiarle la actitud a un empleado público que ha estado 20 años, como tú dices, en un solo ritmo, versus una mejora sustancial de su nivel de vida. Porque ahora ya, teniendo 50% más de sueldo, ya le cambia la perspectiva. Es decir, ahora puedo pagarle la universidad a mi hijo, ahora le puedo pagar la educación privada a mi segundo hijo. Ya tengo como para ahorrar, ya tengo para salir el fin de semana.
Entonces, si todo eso implica sacrificarme por mi familia, lo va a hacer, porque la familia es importante. Entonces, esa actitud cambia. Mira, muchos empleados públicos fueron despedidos en los 90. Algunos hicieron su taxi, fíjate, se salieron de, de ser empleados de ventanilla a hacer taxi. Y en taxi ganaba más de lo que ganaban en... Por eso todo el mundo se metió a hacer taxi, porque era la necesidad y además era un buen elemento de hacer caja, hacer ingresos. O sea, el recurseo es verdad, eso es, en todos lados vas a ver cómo la gente se recursa, siempre que haya oportunidades, porque si no hay, obviamente pues la gente va a decir, prefiere la comodidad al esfuerzo, ¿no? José Luis, de verdad muchas gracias. Siempre es muy agradable conversar contigo y ojalá que las ideas, que son las ideas de la libertad finalmente, las buenas ideas de la libertad, siempre digo yo, porque hay algunos que malentienden la libertad y te quieren hacer pasar cosas de contrabando que no son libertad, son libertinaje o es imposición de mis ideas diciendo yo tengo la libertad para hacer tal cosa, como el tema de la unión civil, por ejemplo. Es un mal Claro. entendimiento. Nosotros hablamos de proyecto país. O sea, estas ideas de la libertad que tú señalas, nosotros lo transformamos en proyecto. O sea, yo no solamente tengo ideas, sino tenemos un proyecto político, un programa, un plan, una hoja de ruta. Ese proyecto país se basa en el liberalismo clásico. Se fundamenta en la Biblia. Se fundamenta en todas las experiencias que han habido en el mundo con los países excomunistas, con los países asiáticos, que ahora son pues las estrellas en el firmamento capitalista. O sea, esto es un proyecto país, lo que estamos proponiendo nosotros dentro del Instituto de Libre Empresa, dentro del Movimiento 5 Reforma, el Foro Liberal de América Latina, el Frente Nacional de Derechos Liberales, es eso. Necesitas una imagen de un líder providencial. Alguien que comunique de la manera que la gente lo tiene que entender. Ya vamos a hablar. Yo me voy a lanzar, presidente. Ya lo decidí. Yo voto por ti, yo A voto ver, por ti. bien, muchas gracias, José Luis. De Muy nada. amable. Dios te bendiga.